Bienvenidos todos a esta Primavera Taurina 2027 que hoy comenzamos como preámbulo de la Feria de Primavera de este año. Gracias al Ayuntamiento de Antequera, a su alcalde por acompañarnos hoy, al Ayuntamiento por cedernos este patio de caballos y sobre todo por facilitarnos el disfrutar de este camión de riego, salir por un día de su cochera para disfrutarla en este acto que vamos a celebrar. Al plantear esta jornada, este ciclo de conferencias, pues teníamos muy claro por parte de la empresa taurina de Buendía, se quería realizar un homenaje en esta feria de primavera a esta joya, este camión de bomberos de Dion Bouton, que este año pues cumplía precisamente estos 100 años desde su adquisición por parte del Ayuntamiento de Antequera. Para eso, hoy vamos a comenzar con esta celebración, con una conferencia pues, que nos ha preparado Lucía Montes, que, bueno, pues yo voy a pasar muy brevemente, vamos a anunciar, a presentar, si el viento lo permite, ¿verdad? Porque teníamos aquí preparado, ¿verdad, Lucía? Muy bonito aquí. Se caía toda la decoración que teníamos, pero yo creo que el patio de caballos de la Plaza de Toros es suficiente. Bueno, Lucía es graduada en Historia y tiene un máster oficial en Arqueología por la Universidad de Granada, así como un máster en Museología por la Universidad a Distancia de Madrid. Ella desarrolla su labor profesional en ciudades medias del centro de Andalucía, llevando a cabo visitas especializadas, actividades didácticas y propuestas de dinamización histórica en los conjuntos monumentales de la Alcazaba, la Real Colegiata y el Museo de la Ciudad de Antequera. Cuenta con una gran experiencia, a pesar de su juventud, como ven, en el trabajo arqueológico como guía de patrimonio y turismo cultural, cuya trayectoria combina con la investigación académica y la divulgación, participando en proyectos universitarios como el que está inmersa en la Universidad de Málaga sobre la historia del abastecimiento y el patrimonio del agua en Antequera en el siglo XVIII. Esta línea de investigación está poniendo en valor el patrimonio hidráulico y la gestión de los recursos hídricos como elementos fundamentales para la evolución urbana, económica y social de uno de los siglos más emblemáticos de la ciudad de Antequera. Nos vamos a ir un poquito más cerca, no a ese siglo XVIII, pero sí que vamos a hablar de un recurso hídrico, del agua y el fuego, tan unidos a este camión y también, como no, muy vinculados a nuestra Plaza de Toros, habiéndose convertido en un emblema absoluto cada vez que se celebra un festejo en nuestra ciudad. Así que, sin más, dándole las gracias a todos ustedes por su asistencia, yo le cedo ya la palabra a Lucía y vamos a disfrutar de esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este evento organizado por la Primavera Taurina. No tengo más que agradecer, sobre todo a Dani Herrera, ¿no?, por darme la oportunidad de participar en este evento tan magnífico que es esos 100 años de nuestro camión de riego, que además guardamos en la memoria. Yo es cierto que no lo he visto, pero prácticamente lo he podido imaginar. Gracias a todos los comentarios, anécdotas, historias que me han contado algunos antequeranos, y muchos de ellos están aquí presentes, así que gracias a todos vosotros por asistir hoy aquí. Gracias también a todos aquellos que me han ayudado a redactar esta charla, porque no quiero llamarla conferencia. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar. Y quería empezar lanzando pues una pregunta para intentar que nos metamos de lleno en aquella época de la que es el camión, del contexto, ¿no?, principios del siglo XX. Pese a que, bueno, obviamente es un privilegio estar aquí en la plaza en el patio de caballos y, por supuesto, con de Dion Bouton, que es el protagonista del día de hoy, pero no quería perder esa proyección audiovisual, ¿no?, y he traído algunas fotitos que, si el aire me deja, pues también iremos viendo tanto de otros camiones también del estilo, y sobre todo muchas de las fotos que Pepe, que está aquí presente y le agradezco también su presencia aquí, pues va a poder reconocer y que seguro luego nos va a poder seguir contando más historias sobre él. Así que os quería ilustrar de alguna manera, ¿no?, con la pregunta ¿qué sintieron los antequeranos cuando vieron este rojo camión a motor atravesando las calles de la ciudad?
Muchos de los primeros testigos de esta escena pues ya no están aquí para contárnosla, ¿no? Y por un momento, pues en aquel momento Antequera estaba sumida por el ritmo lento de una ciudad agrícola, todavía de principios del siglo XX. El tiempo pasaba más lento, las calles eran distintas como las conocemos, todavía no tenían el arreglo, ¿no? que tienen ahora, incluso la percepción de las distancias era diferente, ¿no? Y entonces aparece un camión, Dion Button, robusto, alto, construido en hierro, acero y madera, con grandes ruedas preparadas para correr ante cualquier emergencia y un motor que rompía el silencio habitual de las calles de aquella sociedad. Y nada en su apariencia todavía recordaba a lo que serían los automóviles con tiempo más adelante en nuestra época, en la actualidad. Y hoy vamos a hablar pues, de esa pieza excepcional que conserva nuestra ciudad y sobre el momento en el que la modernidad automovilística pues, va a irrumpir también en la vida cotidiana de los antequeranos. El Dion Button es un reflejo de una época en transformación, donde van a cambiar las comunicaciones, el movimiento, la velocidad, el paisaje urbano y hasta la forma en que la gente empezaba a comprender o analizar lo que era el progreso. Y a través de este vehículo pues nos podemos asomar a una época histórica diferente y además fascinante, ¿no? Que es el paso de esa tracción rudimentaria del movimiento desde las bestias llevando los carros hasta que irrumpe ese automovilismo y bueno, sobre todo en Antequera, que como sabemos pues esa ciudad agrícola y que esta época en la que nos vamos a mover pues está marcada por el inicio de la tecnología y el motor. Y además este camión, desde lo que es mi perspectiva también patrimonial, pues nos ayuda a reflexionar sobre una pregunta fundamental, que es ¿qué consideramos por patrimonio? Porque todos tenemos muy claro que las iglesias, conventos, palacios, pinturas y restos arqueológicos son dignos de conservarse. Pero hay un patrimonio, que es el de las máquinas, que también cuentan historias y se conoce patrimonio industrial. Y además pues está muy presente en nuestra memoria. Antes de empezar a hablar técnicamente del camión, sí que me gustaría hacer un contexto, un marco primero sobre qué es Dion Button, porque es un nombre precioso, ¿no? Se te llena la boca cuando lo dices, Dion Button. Pues Dion Button es un fabricante de automóviles francés que tuvo esa cronología entre 1883 y 1932. Y continuó fabricando camiones y autobuses hasta 1954, pero bueno, ya finalmente cierra oficialmente en 1932. Y la historia es muy interesante y curiosa, muy del azar, ¿no? Eso es muy de película, como quien diría. Y es que el marqués Albert de Dion paseaba por París frente a un escaparate de una tienda de juguetes y a él le llamaba poderosamente la atención pues, el potencial del vapor en aquella época. Y los jugueteros de aquel entonces, que eran Georges Button y Charles Trepardux, perdonadme por mi francés, ellos también estaban entusiasmados en crear un coche a vapor, pero uno no tenía dinero y el otro pues no sabía bien cómo hacerlo. Se unieron los tres y así es como nace esta nueva ilusión en París, la marca de Dion Button y Trepardux en aquel momento. Con el paso del tiempo, a ver si me deja el aire, la compañía se convirtió en el fabricante de automóviles más grande del mundo, bueno, de Europa y del mundo, ¿no? Destacando pues por la calidad y la durabilidad de sus piezas, que bueno, este es un primer modelo que van a crear, se hace con un motor. El motor es con una caldera y un motor montado delante, con una dirección convencional, la tracción trasera y los 4 asientos. Que además es muy interesante porque es vis a vis, está cara a cara, como los carruajes, ¿no? Que está muy chulo. Y este pues, fue el primero que iba a correr en una de las primeras competiciones de automovilismo de Europa, que se presentaron por varias marcas de la época, y lo conducía Albert de Dion. En general pues duraban más o menos unos 5 días, 5 o 6 días, una semana este tipo de carreras, y no solo contaba la velocidad, sino también que fuera económico, que fuera fácil de manejar, la seguridad y que no tuviera que tener intervención mecánica durante la carrera. Y resulta que Albert de Dion ganó, se hizo la carrera en unos 6 horas y 48 minutos, pero no ganó del todo, porque necesitó un mecánico para poder terminar la carrera. Quedaron empates Panhard Levasseur y los hermanos Peugeot.
Y aprovechando este éxito, pues claro, al final pues era una carta de presentación, ¿no? Pues la compañía empezó a ofrecer triciclos a vapor también. Que luego, a ver si la enseño, si no luego paso pues se me han traspapelado un poco con el aire. Unos triciclos a vapor que además tenían oportunidad para ir con un remolque y serían pues las primeras piezas que iban un poco conjuntas, podían llevar pasajeros detrás y que luego con el tiempo serviría también como maquinaria agrícola y demás para llevar remolques en la parte trasera. Y en 1894 Trepardux va a dimitir de la empresa porque la compañía decide crear vehículos de combustión interna, un motor de combustión interna, porque ya que Dion estaba muy convencido de que la gasolina iba a ser el futuro. Y ese mismo año pues al triciclo se le une un modelo de 4 ruedas que ya pues va a ser la bomba del momento. El motor de Dion Bouton fue considerado el primer propulsor de combustión interna de alta velocidad y en 1900 el fabricante de automóviles más importante de Europa, porque producía unos 400 coches y unos 3.200 motores al año. Y es que en total, en esa década entre 1900 y 1910, se vendieron más de 40.000 motores por toda Europa. No solo a lo que era la compañía de Dion Bouton, sino que a Renault, a Peugeot, a Mercedes y también de motos, las Indian y la Harley Davidson. O sea que eran una empresa muy potente para la época. Y para los más amantes del motor, que por aquí conozco algunos, yo no entiendo mucho, pero llegó a ser la primera en realizar un V8 en masa, que es un motor bastante grande, con 35 caballos y una cilindrada de 6,1 litros, que para llevar ese pedazo de motor pues ya hay que tener un carro grande. Y ya durante la Primera Guerra Mundial, muy interesante porque van a crear también cañones, motores para aeroplanos, que me ha dejado un poco el aire, vehículos que están blindados y además va a participar con coches y con camiones. Después de la Primera Guerra Mundial la producción se va a estancar, va a cerrar durante un tiempo en 1927 y ya finalmente, como os decía, en 1932 va a terminar de cerrar definitivamente. Y aquí es donde entra, en esta última etapa, es cuando empiezan a construir camiones de bomberos fabricados, ¿no?, como este tipo, que va a haber varios por toda España, y son un hito de la modernización de los parques de emergencia durante la época, ¿no? Además, estos vehículos combinaban la tracción mecánica con llevar esa bomba, esa autobomba de agua de alta potencia. Y el motor, que nos lo ha abierto Pepe antes, pues se ve como es un 4 cilindros en monobloque y generaban unos 12-16 caballos aproximadamente. Aquí se podían transportar pues 4 bomberos aproximadamente, 4 o 5 bomberos como mucho, y estaban equipados con las escaleras extensibles, con alguna herramienta, y contaba con bombas de agua propias, que algunos de estos camiones, los más potentes, podían superar los caudales de unos 50.000 litros, que no está nada mal, ¿no? Y por supuesto pues no podemos contar tampoco la historia de este camión sin remontarnos al cuerpo de bomberos, un primer cuerpo de bomberos que se crea en 1908 por iniciativa del alcalde de aquel momento, que era José García Verdoy, y no tenía, ¿no? Hasta 1908 no aparece en las fuentes que hubiera un servicio de extinción de incendios y era necesario la creación de este cuerpo municipal para cuando, pues por desgracia, tuvieran lugar esta emergencia. En agosto de 1909, y esto me pareció realmente curioso cuando lo vi en el archivo, Alberto Koch, que era director ingeniero ilustrado del Cuerpo de Bomberos, era un alemán que vino a trabajar a la azucarera y que tenía conocimiento militar, entonces se ofreció gratuitamente a formar al Cuerpo de Bomberos de Antequera. Y de hecho, un año después, en 1910, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Antequera, ¿no? No sabemos exactamente los motivos porque no he encontrado mucha documentación al respecto, pero 2 años después, en 1910, se firmó una petición colectiva por parte de todos aquellos que formaban el Cuerpo de Bomberos de Antequera y se disolvió. Seguramente pues por la precariedad, a lo mejor no estaba bien pagado, no estaba en buenas condiciones y finalmente pues se disuelve. Además es interesante porque esta comisión que lo valora está formada por León Mota y por Ramón Mantilla, que son también nombres que nos suenan, ¿no?
Así que para la fecha de compra del Dion Button, que es 1926, justo hace 100 años, Antequera no tenía cuerpo de bomberos. Así que las figuras de servicio de extinción de incendios pues van a hacer con Rafael Moreno, el padre de Pepe, ¿no? Y luego posteriormente con Luis y contigo, sentando las bases de todos los avances y los derechos que luego va a tener el cuerpo de bomberos de Antequera. Y ahora sí que sí, después de esta introducción que se la merece, pues vamos a hablar de nuestro camión, que es comprado por el alcalde don José de Rojas Arrese en marzo de 1926 y se decide que, bueno, que aunque Antequera no contaba con cuerpo de bomberos, era necesario un camión contra incendios y a la vez pues para regar las calles de Antequera. En un primer momento no era la opción principal, se apostó por un Chevrolet, pero hubo un cambio ahí de dinero repentino que en el último momento pues terminó por romper el compromiso. Se pidieron otros presupuestos, don José de Rojas ya había ido a Madrid a ver otras propuestas y allí pues tiene la propuesta de Dion Button, que era la misma que le había hecho a otras muchas ciudades de España. La oferta eran 32.000 pesetas, que yo como entiendo de euros, pues más o menos unos 192, ¿vale? En 4 plazos. En un primer momento se pagaron 10.666 pesetas al recibir el autobomba y el resto en 3 plazos de 7.111 pesetas, ¿no? Cada 3 meses hasta que se terminara de cumplir. Y el famoso camión entró en Antequera un día como hoy, un 25 de mayo de 1926, delante de muchísimos antequeranos que lo recibieron totalmente emocionados, entrando por la calle Estepa y estacionando en el ayuntamiento, con un tanque de chapa de acero en el que le caben pues unos 3.600 litros. Lo he dicho bien. Yo ya voy cogiendo tantos datos con pinzas, tengo a Pepe así. Mientras no me ponga cara serio es que va la cosa bien. Bueno, y se matriculó tiempo después, en enero de 1927, con el número que tiene actualmente, 2519, y figura aún todavía en activo en la DGT, porque está en funcionamiento. Y como particularidad de la época, pues igual que todos los camiones, tiene el volante a la derecha, no como lo tenemos nosotros actualmente, y además un diseño robusto que le ha permitido estar muchísimo tiempo en servicio. Y tuvo el camión un estreno complicado que todos conocemos, cuando en la octava del Corpus, el 15 de junio de 1926, un cohete se queda enganchado en el entablamento del chapitel de la Torre de San Sebastián, que tenemos muchas fotillas. Aquí, por ejemplo, he traído yo una, que tiene mucha calidad, ¿no? Pero aquello tuvo que ser una mezcla entre asombro y preocupación, ¿verdad?, de la época. Y lo que provoca este incendio, que se lanza pues como un cohete del Corpus, como decía, se va a quedar, va a caer el angelote sobre la torre mirador también de los Buderés, incluso pues va a destrozar parte de lo que era la torre. Según el sol de Antequera de la época, densa humareda blanca envolvía el último cuerpo de campanas y a poco por las gateras de la cubierta. De los vanos salían violentas llamas rojas que destacaban sobre el cielo azul. Y ocurría el suceso sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente, mientras tenía lugar la procesión del Corpus, que tuvo que entrar repentinamente en la iglesia de San Agustín. El párroco y los sacristanes fueron corriendo a San Sebastián a sacar las sagradas formas y las tuvieron que guardar en la iglesia de la Encarnación. Y aquí es donde hicieron un cordón para que pudiera pasar con facilidad el autobomba, totalmente preparado para afrontar ese incendio, aunque tuvo varios problemas, porque la bomba volumétrica que llevaba, antes de la que tenía había unas bombas centrífugas que el caudal no era tan estable, entonces pues por eso se equiparon estos nuevos camiones y por eso eran tan buenos con bombas volumétricas. Lo que permitía es que el camión podía aspirar agua desde varios metros de altura, por ejemplo, si había que coger de un pozo, de un río, de una acequia, ¿no?, determinados lugares, pues se adaptaba muy bien a la altura de donde estuviese el agua. Podía aspirar con facilidad, de forma constante, con buen caudal, pero las mangueras que tenía eran muy anchas. Entonces, a más ancha es la manguera, pues menos presión puede tener. Y el agua no llegaba a la torre. Y aquí fue determinante la actuación de Herrero Borrego, que logró con unos empalmes de
unas mangueras que tenía el cuerpo de bomberos que se había extinguido en 1910, pues logra conectarla a esa manguera y al final pues se llega a las casi 50 metros de altura que tiene la torre de San Sebastián. Para coger ese agua se utiliza el aljibe de la iglesia y las taquillas de riego de la zona. Y sin duda, pues en esa actuación se echó totalmente de menos que Antequera no tuviera un cuerpo de bomberos especializado ni material suficiente, ¿no? Al final la actuación fue bastante oportuna y el incendio pues se saldó con la destrucción de parte del chapitel, el angelote se reconstruyó tiempo después y la torre Buderé pues también quedó realmente deteriorada porque el angelote prácticamente se la llevó por delante. Después de ese acto, de que se apagara un poco el fuego, se llevó a cabo un auxilio voluntario en el que mucha de la gente de la que estaba allí pues hizo un cordón desde la autobomba hasta la iglesia para ir apagando el fuego, que ya quedó totalmente apagado ya entrada la noche. Y voy a decir los nombres de aquellos que participaron en ese grave incendio, que quedan marcados y me parece interesante recogerlo, que fue Herrero Borrego, Vieira Cabello, Ramón Daza, Juan Díaz, Emilio García y Antonio Martín. Y para eso están las fuentes históricas, para recordar todos esos nombres que han quedado grabados en nuestra historia. Y ya desde 1935 sería la familia Moreno la que comienza a ligarse con la historia de este camión. Y el primero en tomar contacto fue Rafael Moreno, y luego relevado por Luis y José Moreno González. En los años 50, Pepe recuerda que con apenas 6 años él se lo llevó a regar las calles, no se me lo ha contado tu hijo, me ha contado muchas cosas. Te llevó a regar las calles y de repente pues ocurre un incendio, no le dio tiempo a dejarte en casa y así es como tú ya ibas aprendiendo el manejo del camión, cómo lo conducía, cómo funcionaba y cómo se apagaban los incendios. También con 8 años tiene lugar una de las anécdotas yo creo que más interesantes que he escuchado en Antequera, porque Rafael y Luis se fueron a Málaga, al Palo, porque habían encontrado un camión muy parecido al de Antequera y claro, ahora hay de Guas y muchas piezas, pero antiguamente no era tan común encontrar piezas como ahora. Entonces se fueron al Palo y con la idea de llevarse todo lo que pudieran del camión. Y en esto que los alguaciles municipales y la Guardia Civil llaman a la puerta de los Morenos porque hay un incendio en la azucarera. Y ni corto ni perezoso, Pepe Chico coge el camión, lo saca de las cocheras de calle Nájera y en la Guardia Civil me parece que lo para en la Cuesta de los Rojas porque no puede permitir que un niño de 8 años se lleve un camión hasta Bromera. ¿Esto en qué cabeza cabe? Entonces pues llamaron a uno de los mecánicos Borrego que lo llevó hasta allí y allí pues le enseñó a la gente cómo funcionaba y cómo pudieron apagar el incendio y luego pues sí, así que me lo corrobore, ¿no? Estupendo. Me parece una anécdota fantástica. Y además Rafael Moreno se retira ya en 1969 y sus hijos pues comienzan a formar parte de este año pues en el servicio de extinción de incendios. La sede ha estado en muchos sitios. Según he podido recopilar, en un primer momento estaba en la calle Infante Don Fernando, donde ahora está la óptica alemana. Luego estuvo en la calle Nájera, lo que era la cárcel, ¿no? Lo que ahora es Correo. Luego estuvo ya finalmente las cocheras de Capuchino, que es donde mi abuelo lo recuerda, que está allí. Siempre dice, allí estaba el camión en Capuchino. Y luego ya, pues al final, está durmiendo aquí, ¿no? En el patio de caballos. Lo que está claro es que el camión era parte de la familia. Y fuera la sede la que fuera, iba siempre con la familia Moreno. Además, si nos vamos un poco, imaginamos aquella época, en las frías noches de Antequera, lo normal era calentarse con chimenea, el uso de velas, incluso esas primeras electricidad que era muy rudimentaria, así que no fueron pocas las veces que la Guardia Civil tocó a la puerta de la familia Moreno para apagar un incendio. El hijo de Pepe, estuve hablando con él hace unos días, José, que lo recuerdo porque a él le haría mucha ilusión, es policía local de profesión, pero es bombero de alma y corazón, ¿verdad? Y me cuenta que mientras su abuelo Rafael se ponía el traje, todos los miembros de la familia tenían que arrancar el camión porque no se podía arrancar solo. Se arranca desde el motor con la palanca de arranque, mientras que su mujer Carmen tenía que pisar el acelerador, los niños preparaban todo lo que tenían que llevar y se tenían que subir al camión y entre todos pues lo podían arrancar. Y una vez ya realizado el trabajo, el ayuntamiento le pagaba una paga extra a Rafael de 2 pesetas. Y al final estamos hablando de un trabajo de 24 horas, 365 días al año, un trabajo de noches y festivos, con un casco de lata,
con el traje de bombero, la manguera y un trapo húmedo para la boca, siempre por y para Antequera. Ese fue lo que les movía, ¿no?, a esta familia. Y el camión pues llevó a cabo algunas tareas excepcionales, no solo de apagar incendios durante estas décadas, por ejemplo en la nevada del 3 de febrero de 1954, que le llegaba a la gente hasta la rodilla la nieve, que de hecho se formó como una pista de esquí desde la Cuesta Barbacana hasta las Descalzas, como cuentan muchos. Luego también una nevada que hubo en 1972, sí, ¿verdad? También puesto, esa mesa la tengo aquí, ahora a ver si me deja el aire, aquí la tengo. Esta es la del 72. Y bueno, al final el camión pues deja de estar en servicio activo ya en la década de los 70, porque entra en la ciudad pues un nuevo camión, el Barreiros, que no sé si os sonará. Es una marca gallega que además era de las más importantes de España en aquella época y era un modelo robusto con motores ya a diésel que iban más rápido, una fabricación importante, y estuvo pues en las cocheras municipales durante algún tiempo, hasta que años más tarde pues se decide restaurar. Los mecánicos del tanque fueron pues los sucesores de Herrero Borrego, que digo los nombres, José y Pepe Blas, que digo los nombres y no muestro las caras, no hacemos nada. José y Pepe Blas, Luis, Pepe Moreno, aquí presente, Joaquín, Ángel, Eduardo y Ángel Hijo. Y por lo que sé, pues se desmonta el camión y esta pieza se va a restaurar la madera, los metales, se arreglan los faroles que van a mecha, y luego también, como es de arranque a manivela a media vuelta y con palanca, pues requería también mucha destreza y por eso estaba Pepe allí presente, que además Pepe se rompió el brazo, me lo ha contado hace un momento, accionando la manivela. Y luego, por otro lado, aquí tenemos también a Enrique Ríos, que me contaba que su padre, también Enrique, hizo los trabajos de rótulo, bueno, chapista, ¿no?, de chapa y pintura, que eso no sabían hacerlo los mecánicos. Los hermanos Herrero Borrego tenían los talleres en la calle Picadero, lo que era la antigua, eso lo sabéis mejor que yo, en lo que era la antigua entrada de urgencias del hospital, ¿no? Y como él decía, como decía Enrique, todo aquello pues se pintaba a pulso, o sea que era un trabajo totalmente artesano. Después de esta restauración, el camión estuvo totalmente ya preparado en 1998 para volver al ruedo, cuando se inauguró o tuvo conmemoración el 250 aniversario de la Plaza de Toros. Y ya finalmente, en el año 2009, Pepe se jubila, rodeado por todos los antequeranos y con el recuerdo de ese cariño del camión que tanto cuidó y tanto cuidó Antequera. Luis desgraciadamente muere en el año 2019 y también hoy le recordamos por su intensa labor al cuerpo, bueno, al servicio de extinción de incendios, y ahora lo conduce Cristóbal Hidalgo, también estaba por aquí presente, allá al fondo. Y durante las celebraciones taurinas son las que le da vida este camión todavía, ¿no? Tiene una parte simbólica muy importante. Hemos hablado de la historia técnica, conocemos lo que se le ha ido haciendo, de la historia humana que hay detrás, y no podemos olvidar que somos nosotros como comunidad, como pueblo, como ciudad, los que le siguen dando importancia a este camión. Somos nosotros los que lo valoramos como patrimonio histórico y gracias pues, a este tipo de festejos, de celebraciones populares, gracias a la tradición, a los festejos taurinos, pues sigue cobrando vida, porque al igual que cualquier patrimonio artístico, como hemos nombrado al principio, pues merece ser conservado, en este caso un patrimonio industrial prácticamente único, porque hay otros, pero es verdad que el mejor conservado que ese lo tenemos nosotros. Además intentaron llevárselo y se dijo que no completamente, porque es un tesoro para Antequera y para sus ciudadanos. Y bueno, simplemente para que tengáis un poco idea de cómo era, y no voy a dejar de mostrar tampoco la figura de esa, me la pasó. Aquí tenemos a Pepe, que voy hablando y se me va olvidando la fotilla. Aquí tenemos el de Málaga. Se compran dos para Málaga en 1923, que le cabían pues, entre unos 3.600 y unos 5.000 litros. Son camiones regadera también de la marca Dion Button. Y también se compró otro para transporte de material y personal de bomberos, ¿no?, también de la misma marca. Luego tenemos otro en Ciudad Real, ese tiene apodo y todo, se llama Zapatones, porque tiene las gomas macizas y eso es lo que le da el apodo. Este
Es un modelo tanker track de 3.500 y fue comprado en 1935. Y al igual que el nuestro, también le da vida Regal el Albero, porque a lo que se dedica, Regal el Albero antes de las corridas de toros. Y luego tenemos otro en Huesca, que es este de aquí, que también es muy bonito y grande, es de 1923, y cada tarde pues la Feria Taurina de San Lorenzo riega el albero de la Plaza de Toros en varias ocasiones y además pues a veces también limpia las calles. Y luego tenemos los dos últimos, que este es el de Santander y el de Teruel, que este está en el Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza, que el Ayuntamiento, como digo, el Ayuntamiento de Zaragoza intentó comprar el camión de Antequera y obviamente se le dijo que no. Y precisamente aquí, pues, como decía antes, es donde tenemos que encuadrar el camión, no solo como un objeto aislado, sino dentro de su contexto, pues para poder entender la época de la que venimos hablando y que desde el punto de vista local pues, es muy, muy importante para nuestra memoria histórica. Hasta entonces los camiones, o bueno, lo que era el servicio del cuerpo de bomberos se han ido apagando con bestias, con carros, con materiales muy rudimentarios y la llegada de un camión como esto pues dio eficacia y rapidez, que eso también pues fue cambiando la mentalidad de progreso de los antequeranos. Y no se trata solo por su practicidad, sino que estos vehículos también tienen un simbolismo en nuestra memoria, ¿no? Porque generan fascinación, ese ruido al motor, el olor a gasolina, el humo, las vibraciones y eso pues es lo que lo hace más importante. De hecho, en palabras de Juan Alcaide, que era abogado, poeta y académico antequerano, nadie mejor que él, o no he encontrado otra persona que haya o que describa, ¿no? Qué es lo que causa la sensación de tener al camión delante, porque a la caída de la tarde, los veranos, un sordo rumor procede al paso del camión de riego. Adivinamos que pronto veremos sus faros, como ojos perpetuamente asombrados, su alta cabina de viejo vehículo, el metálico depósito de agua, abiertos los grifos. No nos equivocamos. El ruido del motor acercándose, mezclado con el sol del agua sobre las aceras, chocando con las paredes de las casas, salpicando las faldas de las muchachas, como también me contaba Isma Morente esta mañana, y jugando al corre que te pillo con todo. Así que no, el camión no es solo historia de la automoción, también es historia humana de Antequera. Y curiosamente, pues como decía antes, estos camiones siguen vivos por ese vínculo, ¿no? Con las tradiciones locales que seguimos perpetuando a día de hoy. Y bueno, al final el día de hoy es un homenaje al camión, pero también esta cita es un homenaje al reconocimiento y la labor de los bomberos, a las generaciones pasadas que con medios rudimentarios y bajo muchas exigencias dedicaron su vida a proteger a los antequeranos. Hombres que con sus mujeres y con sus hijos trabajaron en condiciones complejas, guiados por el compromiso, el esfuerzo y el servicio público. Esto también está hecho por Luis, por Pepe, por tantos años de dedicación que los antequeranos de hoy y de ayer no olvidaremos. Gracias especialmente al hijo de Pepe, que creo que no ha podido venir, no solo por ayudarme con la información, la documentación, con un montón de fotografías, sino por abrir sus recuerdos y compartir la historia de su familia, la suya y la de otros tantos, como José Gil, al que perdimos en 2018. Y bueno, también gracias por supuesto a Dani Herrera por invitarme y gracias al camión de riego, que fue muy interesante el otro día en el archivo porque alguien alguna vez le dedicó sabias palabras con fluidez sobre una hoja ya amarillenta y perdida entre las paredes del pósito y que, si me permiten, compartiré a modo de despedida. Estaba allí, parado en una calle cualquiera, roncando con fatiga, mientras sus servidores le llenaban la panza por medio de sus mangas desde una taquilla. Y allí le abordé, con deseos de saber algo de su vida, sus costumbres y sus actividades. Al principio no me hizo ningún caso, pero al fin accedió a mis súplicas y se entusiasmó, y creo que muy complacido, pues me dijo displicente: Bueno, al grano, que tengo prisa. Pues nací en una fábrica de no me acuerdo dónde. Mis progenitores fueron unos ingenieros que trazaron mi estructura, motor, carrocería, y unos obreros especializados hicieron realidad el proyecto. Así pues, quedé terminado, flamante, listo para la venta. Que daba gusto verme en los años 20. Creo que fue en el 26. Vaya, si me gustó Antequera. Yo no sabía dónde me destinaría mi suerte,
pero ni soñando podía pensar que daría con mis huesos, o sea, con mi hierro, en una ciudad tan bonita. Y qué bien me recibieron los antequeranos. No se me olvidará la primera vez que pasé por calle Estepa, sereno, majestuoso, lanzando chorros de agua por todos mis poros, dejando como una alfombra de frescor a mi paso. Las personas mayores se paraban a mirarme y los chiquillos corrían a mis lados echando carreras. Yo entonces alargaba mis chorros y les mojaba los pies y ellos se alejaban riendo. Y yo también reía porque me gustaba el juego. Todos los antequeranos me querían y admiraban porque yo era tan hermoso, tan vistoso, con mi pintura roja y mis dorados relucientes. Don Camión de Riego entorna sus faros y sonríe con su capó, recordando sus años mozos. Lo que más me gusta es regar la plaza de toros las tardes de corrida. Qué bien se riega el compás del paso doble. Y qué bonito cuando las barandillas se llenaban de mantones de Manila y las mujeres lucían mantillas blancas y negras. Yo temblaba entusiasmado y miraba de reojo tantas caras bonitas que se reían sin parar cuando en el descanso corría la manzanilla y el jamón serrano, entreteniendo el tiempo que faltaba hasta el cuarto o quinto toro, y yo le daba la vuelta al ruedo regando la arena, y ahora pues ya no se ve apenas una mujer con mantilla, pero siguen igual de guapas. Solo tengo un ruego que hacer, y es que me miren con respeto, que ya estoy cansado, que no me digan macano o cacharro, y que tengan piedad para mi organismo gastado por los años, y al ser posible, que me pinten un poco de vez en cuando. Y un poquito de respeto por mi año, que no soy ya el camión regaera de los años 20, merezco que me llamen Don Camión de Riego. Y hoy con esta charla pues le hemos dado voz a muchas de las historias en torno a este tesoro. Y os ruego que aquellas a las que yo no haya podido llegar, pues si ustedes quieren, este momento y lugar también es vuestro para compartirlo. Gracias.